Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, papito, porque hemos venido con un propósito de poder alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, de glorificar tu precioso nombre y decir que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías esperado, aquel creador de cielos y tierra que vino a esta tierra para enseñarnos el amor del Padre. Y te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres tú con nosotros cada día, Señor. Gracias por este día de bendición, gracias por este tiempo precioso que tú nos das, Señor, en el cual vamos a exaltar y glorificar tu nombre, reconociendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor. Gracias te damos, papito bueno, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Realmente estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas cada día. A medida que vamos conociendo más y reconociendo la obra perfecta que Dios hizo a través de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros, estamos conociendo cómo Dios está obrando su buena y perfecta voluntad. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar este tiempo con la palabra del Señor para seguir edificándonos, para seguir reconociendo, para seguir viendo al Cristo, a Jesucristo, el Mesías, el Salvador de este mundo. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en Juan, un momento, en Juan capítulo 5. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a ir hasta el verso 30. Nos quedamos ahí. Amén. Vamos a avanzar un poquito Juan capítulo 5, verso 30. ¿Cuántos han llegado ya a Juan capítulo 5, verso 30? Amén. Hoy vamos a leer Juan capítulo 5, verso de 30 al 47. La palabra del Señor nos va a enseñar el día de hoy una gran verdad que necesitamos nosotros aplicarla en nuestra vida diaria. Amén. Creo que necesitamos nosotros cada día escudriñar la palabra de Dios para que podamos aprender la bondad y todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a leerlo juntos un momento. Nos va a ayudar a tener un panorama completo de lo que el día de hoy vamos a aprender. Amén. Dice así, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. El texto un poco extenso tal vez, pero tal vez es importante que entendamos el contexto general de este texto que hemos estado hablando. Para poder entrar en contexto y poder ver cómo Jesús llegó a todo este párrafo, es importante que nosotros nos demos cuenta que el pasaje del capítulo 5 del Evangelio de Juan habla acerca de cómo el Señor sanó a un paralítico que tenía 38 años, ¿recuerdan? Y ya hablamos este tema muy importante de la importancia de que cómo nosotros necesitamos siempre poner nuestra mirada en Dios, ¿no? No en la persona, sino en que Dios va a obrar a través de la persona. Este hombre no estaba poniendo su fe en Jesucristo, en Jesús de la manera, digamos, natural, sino él ponía su confianza en que Dios lo iba a sanar. Y fue sano, porque él no sabía quién, ni siquiera quién lo había sanado. Cuando los fariseos fueron a buscarlo, ¿por qué estás haciendo esto el día de reposo? Él no sabía quién lo había sanado específicamente. Pero es importante, hermanos, que los líderes religiosos de la época, ellos estaban tratando de juzgar a Jesús, de condenar a Jesús por lo que él estaba haciendo para ellos un acto fuera, ¿no?, de los propósitos de Dios, porque decían, ¿no?, ¿por qué has sanado el día sábado, no? El día sábado no te es lícito que sanes a nadie. Y al hombre que había sido sanado le decían, tampoco te es lícito que tú levantes tu lecho y te estés caminando o llevando una carga el día de reposo. Y vemos claramente cómo a veces la religión al ser humano lo entorpece, lo hace, lo nubla, no lo deja ver la esencia que Dios tiene con la vida de cada persona. Y nosotros necesitamos cada día, amados hermanos, buscar el propósito real de Dios para nuestras vidas. No seguir tradiciones, no seguir costumbres, no seguir ritos, que muchas veces nos apartan de los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y el contexto implica de que justamente los judíos estaban pues juzgando de una u otra manera a Jesús, porque trataban de decirle, ¿por qué tú estás haciendo estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús de una u otra manera él empieza a decirle, ¿no?, que lo que yo hago, lo hago porque el Padre, hago las cosas que veo hacer al Padre. En pocas palabras, él estaba diciendo que el Padre y él eran uno, nuevamente mostrando su deidad, que él era Dios. Amén. Y luego seguimos viendo cómo Jesús empieza a explicarle todo lo que él hacía y que todo lo que hacía él era por causa del que él era uno con el Padre. Y los judíos no entendían muchas cosas, estaban un poquito confundidos. Al punto de que Jesús va a explicar en este pasaje de la Escritura, de Juan 5, del 30 al 47, 4 testigos que van a confirmar su autoridad. Y va a hablar justamente de lo que ellos conocen, porque justamente la ley decía, no provoque 2 o más testigos, tú tienes que afirmar lo que estás diciendo. Y Jesús va a hablar acá de 4 testigos primordiales que van a dar fe de quién era Él. Y a veces nosotros, amados hermanos, y mucha gente en este tiempo está tratando de buscar testigos, testimonios de gente que pueda corroborar lo que uno dice. Por eso que es importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios dice. Porque no solamente es importante que Dios haya obrado en tu vida y que tú hayas sido sanado, hayas sido provisto, Dios te haya ayudado en algún problema que tú hayas tenido, que eso es bueno, eso es un resultado hecho. Pero también es importante que tú tengas el testigo de la palabra, la evidencia. Y acá en la escritura Jesús le va a mostrar no 2, no 3, 4 testigos, para que ellos puedan entender que realmente él tenía la autoridad y que él era el Cristo, él era el Mesías, él era el ungido. Pero lo triste de todo este pasaje, amados hermanos, al final ellos no creían en él, porque los judíos estaban expectantes de algo diferente. Ellos estaban más afiándose en lo natural, porque habían entrado en una especie de controversias con Jesús y en vez de tratar de buscar la verdad de Dios, ellos simplemente defendieron su posición y fueron en contra de Jesús. Hay muchas personas en esta vida que a veces no le importa la verdad, solamente ellos quieren tener su verdad y que crean o que validen su verdad, no lo que realmente es. Los religiosos judíos vivían de esa manera. Ellos querían que la gente siguiera su verdad, lo que ellos creían, la tradición, sus costumbres, pero habían quitado a Dios de lado. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que necesitamos ver a Dios en todo momento. Amén. Por lo tanto,
Vamos a ver lo que este pasaje nos va a hablar y justamente el título que he puesto a este tema es la autoridad y el testimonio de Cristo. Amén. La autoridad y el testimonio de Cristo. Jesucristo tenía toda la autoridad para obrar como el Padre obraba, porque Él era Dios. Y tenía obviamente, y acá va a presentar los testimonios como para que ellos puedan entender por qué hacía lo que hacía. Amén. Vamos a ver lo que la palabra nos va a enseñar en esta mañana, porque a través de ella tenemos muchas verdades que vamos a aprender a vivirlo en nuestra vida diaria. Porque nosotros no podemos vivir por vivir como hijos de Dios, sino nosotros vamos a vivir lo que hemos oído del Padre. Vamos a hacer lo que hemos oído del Padre. Vamos a escuchar la voz de nuestro Padre. Como la semana pasada hablamos, ¿qué voz estás escuchando? A veces escuchamos un montón de voces y no escuchamos la voz de Dios. Jesús nos va a enseñar cómo tenemos que vivir nuestra vida diaria, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Él nos enseña cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Vamos a ver entonces verso 30. Miren lo que dice así. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En este versículo Jesús resume todo lo que le estaba diciendo versículos antes a los judíos. En primer lugar le dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y no es que Jesús no tuviera el poder para hacer algo. Lo que Jesús estaba haciendo acá estaba dando la honra a quien tiene toda la honra. ¿Quién merece toda la honra en nuestras vidas? Es Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todas las cosas que hagamos en esta vida tiene que ser para la gloria y la honra de Dios. Por eso Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí. Hermanos, si yo estoy acá predicando la palabra de Dios, no es porque yo conozca mucho la palabra, porque yo he estudiado mucho, porque yo sea así, así, no. Es por la gracia y por la misericordia que Dios tiene para yo poder compartir con ustedes esta palabra. En pocas palabras, Dios me usa a mí para que a través de mis labios Él pueda hablarles a ustedes. Pero no es por lo que yo pueda haber hecho, sino por lo que Dios hizo a través de mí. Jesús decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Yo no puedo hacer nada por lo que yo pueda hacer, sino porque Dios es el que va a obrar a través de mí. Yo simplemente soy un instrumento del Señor. Sí, y dice el Señor, según oigo, así juzgo. ¿Cuánto a nosotros nos gusta calificar o juzgar a la gente? ¿Cuánto nos gusta juzgar la situación que estamos pasando? Pero a veces juzgamos las cosas no según lo que oímos de Dios, sino juzgamos las cosas o juzgamos las situaciones o nuestra propia vida según yo me siento o como la gente me dice que está pasando. Pero Jesús dice, no, yo no me muevo conforme a la tradición, a las costumbres, a lo que ustedes piensan o opinan, sino yo juzgo según oigo. Dice, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Amados hermanos, cada cosa que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en esta vida tiene que hacer conforme no a mi voluntad, no como yo quiero, sino como papá quiere. Por eso Jesús dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En pocas palabras, Jesús escucha la voz de Dios y hace las cosas conforme a la voz de Dios. Amén. El Señor Jesús está diciendo, yo no quiero vivir por vivir, sino yo vivo conforme a lo que escucho de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir este estilo de vida? Aparentemente, humanamente es imposible vivirlo, pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido de lo alto, cuando el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, hemos sido capacitados por Dios para vivir como Jesús vivió. Por eso cuando Pablo decía en Romanos capítulo 10, verso 38, creo que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Acuérdense que Jesús era 100% humano, así como nosotros, era un hombre que tenía necesidades, tenía sed, se cansaba, ¿no? Tenía sentimientos, porque era humano. Pero ¿saben qué? Él había sido ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer bienes
y sanar y librar a todas las personas de la obra del diablo. Es el mismo espíritu que Jesús recibió, ese mismo espíritu vino a nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Por lo tanto, somos ungidos por Dios para poder escuchar de papá, para juzgar como Dios quiere que juzgue, no como yo quiero juzgar, sino como Dios quiere juzgar. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a qué cosa? A que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. La voluntad de Dios sea hecha en cualquier situación donde yo me encuentre, para que la voluntad de Dios sea hecha en cualquier situación difícil que me pueda encontrar. Escuchemos a papá y juzguemos para que la voluntad de Dios sea establecida aquí en la tierra. Amén. Entonces, claramente vemos aquí la autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad porque la autoridad la recibía de quién? De Dios. Y él empezaba a explicarle a ellos y entiendan, yo no hago las cosas porque yo quiera hacerlas, yo hago las cosas porque Dios me dice que las haga y yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Con esa digamos, con ese punto aclarado, Jesús va a empezar ahora a hablar acerca de los testigos, el testimonio de que hablan acerca de él. Porque ¿qué pasaba? Los judíos estaban lidiando, peleando con Jesús, porque decían Jesús no puede estar haciendo estas cosas quebrantando nuestra ley, rompiendo nuestra tradición, haciendo que la gente vaya en contra de nuestra tradición. Acuérdense el contexto, es muy importante que entendamos el contexto, cómo Jesús está hablando con ellos esta verdad porque ellos estaban en ese momento, digamos, molestos, enojados, fastidiados, porque Jesús estaba literalmente rompiendo su ley y su tradición. Pero ellos no entendían el corazón del Padre. Ellos no entendían el propósito por el cual Jesús hacía las cosas. No es que Jesús iba a romper sus tradiciones, lo que Jesús le estaba diciendo es, por encima de tu tradición está el amor de Dios a favor de la gente. Por encima de tus costumbres está el propósito que Dios quiere para toda la humanidad, que puedan recibir el bien y no el mal. Por eso él decía, en el día de reposo es bueno hacer el bien o es bueno hacer el mal, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Es bueno hacer el bien el día de reposo o no? Lo que le estaba diciendo es, no limites la mano de Dios, aunque sea día de reposo, porque la mano de Dios para hacer el bien siempre está disponible para todos sus hijos. Entonces, en ese contexto, Jesús le dice, yo tengo esa autoridad, por eso que vengo a sanar a las personas el día de reposo. Yo tengo esa autoridad, por eso que no es que quiera ir y patear tu ley, romper tu tradición, no, sino lo que quiero decirte es que tu tradición está pensando en las cosas humanas, pero yo no he venido a ver las cosas humanas, sino las cosas divinas, las cosas que papá quiere que hagamos en este tiempo. Por eso que en nuestras vidas, amados hermanos, nosotros no debemos vivir por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por cómo me siento yo, o cómo está mi situación financiera, o cómo está mi situación familiar, no, sino conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros vamos a ir, como dice, vamos a salir de ese lugar. Vamos a ver las cosas no como el mundo quiere que la miremos, o como mis circunstancias me dice que mire, sino voy a ver como Dios quiere que las vea. Y eso empieza cuando empezamos a escuchar a papá. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este día? ¿Qué voz estás escuchando en esta mañana? Porque conforme a lo que tú escuchas, eso es lo que vas a hacer. Vuelvo a repetir, conforme a la voz que estás escuchando, es esa voz la que te va a guiar a hacer lo que vas a hacer. Y en este mundo existen muchas voces, pero de entre todas ellas, la voz de Dios es la más importante y la que te tiene que dirigir y guiar. Amén. Y Jesús va a seguir hablando y dice ahora, verso 31 dice, y si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús lo que le está diciendo es, yo voy a hablarles en su lenguaje que ustedes están interpretando su ley. Es cierto, su ley dice, si yo a mí mismo me doy testimonio, en pocas palabras, si yo digo que yo soy así, yo soy así, o sea, yo mismo me voy a dar como digamos me voy a echar flores, me voy a dar alarde de mí mismo, eso no tiene validez. Porque en la ley judía, obviamente, la ley de uno mismo, o sea, el testimonio de uno mismo no tenía mucha validez, a menos que hayan dos o más testigos que afirmaran lo que tú estabas diciendo, y eso iba a validar lo que tú estabas diciendo. ¿Me dejo entender? Por eso que yo diga, yo soy así, yo soy así, bueno, no tiene valor.
Pero si otros dicen acerca de ti, lo que tú estás haciendo, las cosas que estás teniendo como resultado, entonces ese testimonio de esas personas, si son dos o más, tiene validez. Y aquí Jesús entonces empieza a hablar y dice, ¿no? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y acá dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y cuando acá habla de otro, se está refiriendo a quién creen ustedes. Antes de Juan, es Dios. Es Dios mismo, este otro está dentro del contexto que se refiere a, Jesús, a Dios mismo, al Padre. Acuérdense que versículos anteriores estaba diciendo que el Padre, ¿no? Es el que me envió a hacer esto. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Lo que el Padre hace, eso yo hago acá. Si yo hago esas cosas es porque el Padre me dijo que haga. En pocas palabras, lo que el Padre me ha dicho que haga, eso es lo que yo voy a hacer. El que daba testimonio es ese otro que da testimonio justamente es el Padre, ¿no? Y Jesús estaba enseñando aquí que él se sometía a la autoridad y la obediencia perfecta al Padre. Él hacía lo que el Padre le decía que haga. Y el Padre daba testimonio de lo que él hacía era lo correcto. Entonces, Jesús va a empezar a seguir hablando aquí de los testigos que ellos ya conocían. Fíjese que Jesús empieza a contrarrestar el ataque que ellos le están haciendo a él, hablando dentro de sus propias leyes, sus propias normas. Y va a empezar a hablar acerca de los testigos que hablan acerca de él. Y aquí va a hablar a uno de los testigos que justamente era uno que ellos conocían, ¿no? Dice así, verso 33, dice, acuérdense que el Evangelio de Juan está dentro de un contexto, amados hermanos, ¿no? Que si nosotros hemos estado leyendo de una manera, digamos, consecuente, seguida, ¿no? Del capítulo 1 hasta ahora, y vamos a darnos cuenta que aquí hace referencia a Juan capítulo 1, ¿no? Cuando dicen, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba bautizando? Y los judíos enviaron, diciendo, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el ungido? ¿Tú eres el Mesías? ¿Se acuerdan o no, Juan? Juan capítulo 1. ¿No? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. Y él ciertamente dijo, yo no soy el ungido. Entonces, ¿quién eres tú para que nosotros vayamos y le digamos a los judíos, quién eres tú? Y él dijo, yo no soy el Cristo. ¿No? Por eso acá dice, ¿no? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Acuérdense, Juan estaba dando testimonio, le dijo, no, pero va a venir uno, decía él, ¿no? Va a venir uno, y justo hablaba acerca del Mesías. Verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Fíjense que Juan estaba básicamente hablando acerca de que el Mesías iba a venir, él estaba anunciando. Acuérdense que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas siempre apuntaban a que el Mesías iba a venir, siempre profetizaban que iba a venir el ungido de Dios. Pero ¿saben qué? A pesar que ellos conocían la ley, no podían entender la ley, no podían comprender lo que Dios estaba hablándole, ¿no? Y es triste y lamentable entender que aún en este tiempo muchos judíos aún esperan que pronto vendrá su Mesías y que todavía no viene Cristo, ¿no? Pero el Jesús ya está acá, ya vino hace más de 2000 años. Amén. Verso 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Todas las personas que escuchaban de Juan se sentían en gratitud, en regocijo, porque Juan venía a bautizarlos con el bautizo del arrepentimiento, ¿no? Ellos venían a arrepentirse a Juan y como él decía, vuelvan al camino del Señor. Juan estaba anunciando la venida de Jesús. Ese era, como dice, ¿no? Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y todos los judíos de aquella época dice que sí se regocijaron por un tiempo en su luz. Amén. Ellos, al llegar a Juan, muchos de ellos, ¿cuántos de ustedes se acordarán cuando en el pasaje cuando dijo, ustedes que vienen a que víboras que vienen a arrepentirse, acá le decía, ¿no? A los judíos. Y la gente trataba de qué? De buscar la salvación, porque ellos siempre buscaban qué cosa, acercarse a Dios a través del Salvador, del Mesías, ¿no? Y en el verso 36 dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Fíjense, el primer testigo, ¿no? El que Jesús presenta a estos judíos es Juan. Juan justamente es la voz humana que hablaba acerca de la venida del Mesías. Amén.
Esa es la antorcha que alumbraba, dice, ¿no? Es aquel que realmente mostraba quién era, que ya venía el Cristo, ya venía el ungido, ya venía el Salvador del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que Juan básicamente era aquel que abría el camino para la venida del Señor. Por eso que el verso 36, Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El siguiente testigo de que Jesús realmente viene de parte de Dios, que Jesús es Dios, Él es el Mesías, son sus obras. Si ustedes pueden ver al final del capítulo 1 y verso capítulo 2, la gente empezaba ya a ver a Jesús, ¿por qué? Por las señales que hacía. En el capítulo 2 mucha gente dice que empezó a creer en él por las señales que veía que estaba haciendo. Aún Nicodemo, en el capítulo 3, se acercó a Jesús, ¿por qué? Por las señales que él hacía. Y dice, tú vienes de Dios por las cosas que haces. O sea, las obras que Jesús hacía era un testimonio claro, real, verídico, de que Jesús era el Cristo y que Jesús tenía la autoridad para poder seguir predicando o hacer las señales del Padre. Por eso decía, yo dice, no, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Acuérdense cada vez que Jesús decía, el Padre me ha enviado, los judíos, ¿qué entendían por eso? Que Jesús es Dios, que Jesús es igual a Dios, porque cuando Él dice que Él es mi Padre, se está haciendo uno con Dios, o sea, son uno, en esencia. Entonces los judíos seguían así como que le estaban dando no la respuesta en su propio entendimiento de sus leyes, sus tradiciones, ¿no? Segundo testigo, sus obras. Sus obras demostraban que él había sido enviado por el Padre, que él era el Mesías, aquel que ellos esperaban, aquel que aún ellos no entienden, aquel que ellos están rechazando como su Mesías, ¿no? En el verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjese que también el Padre, saben que el Padre dio testimonio de Jesús, ¿verdad? En el momento del bautizo, él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? O sea, el tercer testigo que había era el Padre, anunciando que él era el ungido, que él era el Cristo, que él era el Salvador. Pero ¿qué pasa? Ellos nunca, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Fíjense que Jesús, hablando acerca del testimonio del Padre, le dice directamente a ellos, ustedes nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto, tampoco tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creen. Claramente Jesús le está diciendo a los judíos que delante de ellos está el Mesías esperado, el Cristo, pero ustedes no lo creen. ¿Cuántos testigos van ya? Van tres. Juan el Bautista, las obras que Jesús está haciendo, los milagros, las señales, los prodigios, la voz del Padre. Tres testigos hablando acerca de que Él es el Cristo, Él es el esperado, pero ellos no creen aún. Juan 39 dice, escudriñad las escrituras, le dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Acuérdense que Jesús está hablando con los judíos y le está, digamos, dentro de su mismo entendimiento de sus leyes y tradiciones, le está dando la respuesta y le dice ahora, cuarto testigo, las escrituras. Y le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Muchas veces, amados hermanos, y en este tiempo vemos tanta ceguera espiritual de muchas personas que ven a Dios obrar de una u otra manera, pero aún no creen en Él.
Aún tienen su mente, como dice, entenebrecida, sus ojos ciegos, su corazón endurecido. No quieren ver el obrar de Dios y que Dios quiere obrar en sus vidas. Dios quiere ayudarles en todo momento, pero sin embargo ellos no están dispuestos a recibir lo que Dios ha enviado para ellos, porque no creen en Él. Y no creer en Jesús va a determinar bien que vivan o que mueran, que estén cerca de Dios o lejos de Dios. Pero la gente, a pesar de todos estos testimonios claros, siguen sin creer en Él. Miren lo que sigue diciendo, verso 30 y 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí, amados hermanos, hay que ser bien valientes para poder dejar a un lado una tradición muerta, para tener valor, para dejar unas costumbres que te llevan al caos, a la muerte, y no querer recibir la vida que Dios te quiere dar. Claramente Jesús le está diciendo las escrituras, las cuales ustedes conocen, tienen en sus manos, tienen que escudriñarlas porque ellas están hablando de mí. Pero ¿qué pasa? Ustedes no quieren creerlas y por eso no quieren venir a mí para que yo, ¿no? O para que ustedes tengan vida. ¿Cuántas veces, amados hermanos, vivimos una vida ciega? Una vida que realmente nos aparta del Señor. Hemos visto 4 testimonios claves. La voz humana a través de Juan el Bautista. Hemos visto el obrar divino de Dios a través de las señales y milagros y prodigios. Hemos visto la autoridad de Dios, el Padre, hablando, dando testimonio acerca de Jesús. El cuarto testimonio es la revelación eterna, la palabra de Dios, las escrituras que hablan acerca de Jesús. Pero a pesar de todas estas cosas, hermanos, yo creo que un testigo, 2 testigos, bueno, ya 3, 4, yo creo que es más que suficiente para que tú puedas rendirte a los pies de Jesús. Pero estas personas tenían un corazón endurecido. Y yo le animo, amados hermanos, si tú ya conoces al Señor, cada día dobla rodillas delante del Señor y busca al Señor para que recibas más y conozcas más a tu Dios. Pero si aún tú estás endureciendo tu corazón, diciendo, no, pero que yo no quiero, que yo quiero acá, no quiero allá, pero es tiempo de que tú escuches que hay más de un testimonio que hablan acerca de que Jesús es el ungido, es el Salvador, es aquel que te puede librar de cualquier situación difícil que estés para que te lleve a que tengas una correcta posición, una correcta comunión delante de Dios. Pero ¿saben qué? El ser humano permanece duro. Estos judíos reflejaban la naturaleza de toda una nación de endurecida, rebelde contra Dios. No creían en Él. Miren lo que dice en el verso 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús empieza a hablarles a ellos y les dice claramente, yo no estoy tratando de que ustedes me den la gloria a mí. No, por eso dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le está diciendo es, quiero que entiendan, ustedes aman su ley, aman las escrituras, pero yo no veo que el amor de Dios esté en ustedes. En pocas palabras, la esencia de la escritura no está en nosotros. Y como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros amamos a Dios, amamos la palabra, conocemos la Biblia, pero no dejamos que el amor de Dios fluya. En primer lugar hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. A veces apagamos ese amor de Dios, porque no dejamos que esa escritura se revele, nos revele, nos muestre el amor de Dios hacia los demás y el amor de Dios hacia nosotros mismos. Dice, yo he venido en un nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué pasaba? Que normalmente los judíos, en este momento, ellos estaban fastidiados, incómodos con Jesús, porque Jesús se había hecho igual a Dios. Y ellos no podían concebir que un hombre, como ellos lo veían, sea pues Dios aquí en la tierra.
En su mente no entendían. Fíjense qué gracioso, porque yo no sé qué Mesías esperaban ellos. Tal vez que sea que un ángel, un espíritu, qué cosa. Esperaban un Mesías, querían un Salvador. Viene el Salvador y ellos no creen en él. A veces Dios nos da la salvación, Dios nos da la solución, Dios nos da la sanidad, Dios nos da la provisión, pero a veces nosotros no la queremos recibir de parte de Dios porque no lo queremos ver. Delante de ellos estaba la vida, delante de ellos estaba el Dios que ellos alababan, adoraban. Delante de ellos estaba el Dios de sus padres, de Jacob, de Isaac, de Abraham. Pero ellos no lo creían. Por eso dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro hombre viniera en su propio, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Qué pasaba? Que los judíos, antes que Jesús aparezca, habían venido ya muchos profetas que decían, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y saben que ellos le seguían a esas personas que decían, yo soy el Cristo. Y se autodenominaban los Cristos. Por eso que Jesús, él trataba de explicarles la esencia de por qué él realmente era el Cristo. Pero ellos no podían entenderlo. Porque ellos querían, ¿qué cosa? Que la persona se glorificara a sí mismo y no, obviamente, honrar al Señor. A veces, muchas veces la gente, amados hermanos, busca que el mundo te aplauda, que el mundo te escuche, que el mundo te alabe. Pero gloria de los hombres no hemos venido a recibir. Hemos venido a recibir la gloria que viene directamente de parte de nuestro Dios. Amén. En el verso 44 va a decirle, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, les está diciendo, pues, pueblo de Dios, escuchen. ¿Por qué ustedes quieren recibir gloria del ser humano y no quieren ustedes recibir la gloria que ha venido de Dios? El Señor les pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? Delante de ustedes está la vida. Delante de ustedes está el creador de la vida. Delante de ustedes está el Dios que ha venido a salvarlos. Y ustedes no creen en él. Y Jesús va a hablar acá a partir del verso 45 y lo va a confrontar a ellos con su propia tradición, con su propia ley. Y les va a decir ahora, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Qué le está diciendo Jesús? Hasta ahorita ustedes, sus ojos siguen cegados. Siguen con esa ira y esa rabia y quieren ustedes hacerme daño. Aún no pueden ver ustedes lo que les estoy explicando, lo que les estoy hablando. Pero yo no los voy a juzgar, dice el Señor, porque acuérdense que Jesús no vino a juzgar a la humanidad. ¿Jesús para qué vino? Para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos, para ayudarnos. Él no vino a condenar al mundo. Y aquí Jesús dice claramente eso. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Jesús no es ningún acusete. Jesús no va a estar viendo tu pecado. No, Él no viene a juzgarte. Él viene a salvarte. Él viene a perdonarte. Él viene a librarte. Amén. Jesús dice, yo no vengo a acusarte. Hay quien os acusa. Nuevamente Jesús yendo al mundo donde ellos entienden. La ley, Moisés, dice, ¿no? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y ellos van a darse cuenta, amados hermanos, que Jesús lo que está hablando básicamente es lo que decía Deuteronomio 18:15, que hablaba acerca de que iba a venir el ungido, el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Y la ley habla acerca de eso. El Antiguo Testamento, la cual es digamos, los libros que ellos tenían en aquel momento, hablaban acerca de Jesús. Ellos sabían que hablaba acerca de Jesús. Por eso dice, Moisés es quien vos va a acusar. Dice, verso 46, porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si usted ha podido leer los evangelios, va a ver en varios pasajes de la escritura que ellos dicen, no, Moisés, nosotros creemos en Moisés, la ley de Moisés, lo que Moisés dijo, lo que Moisés acá, ellos realmente eran fanáticos y adoradores de Moisés, de la ley de Moisés.
Y Jesús acá le va a decir en su cara, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, Moisés escribió de Jesús. Moisés escribió del ungido, pero ellos rechazaban a Jesús. Ellos seguían cegados. Ellos no querían verlo, ¿no? Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerías a mis palabras? En pocas palabras, Jesús estaba diciéndole, no sé qué cosa estás creyendo, no sé qué ley estás siguiendo, no sé qué tradición estás guardando, no sé a qué Dios estás adorando. Porque si tú crees los escritos, la ley, lo que Moisés dice, me creerías a mí. Por eso la pregunta, él termina diciendo, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si lo esencial no puedes entender. Y ahora esto es, digamos, nos hace entender el nivel de ignorancia espiritual en cuanto a la revelación divina de Dios que tenían los judíos, los fariseos, los maestros de la ley. ¿Cuántos se acuerdan cuando Nicodemo se acercó a Jesús? Jesús le dijo, no, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Pero Jesús dijo, ¿cómo es eso? Que por acá, por empezar a ver las cosas naturales. Y Jesús le explica, es necesario que nazcas del agua y el espíritu. Le dijo, pero si tú siendo un maestro de la ley no puedes entender estas cosas, ¿cómo podrás entender las cosas mayores? Es lo mismo que Jesús termina diciendo acá. Pero si no creéis los escritos, lo que dice la escritura, ¿cómo puedes creer a mis palabras? Y eso nos va a llevar a nosotros como iglesia de Dios en este tiempo, que nosotros tenemos que afirmarnos, no en la letra de la palabra de Dios, sino en el espíritu de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta palabra? Yo quiero escuchar la voz de papá a través de la Biblia. Yo quiero escuchar la voz de papá a través de cada prédica que escuche. Yo quiero escuchar la voz de papá en cada canción que cante. Dios, me estás hablando acá a mí. ¿Qué me estás diciendo? No es que cante por cantar o que lea por leer o que escuche por escuchar una prédica, sino que eso me tiene que a mí llegar a que yo sincronice con Dios. Dios, me estás hablando, me estás diciendo estas palabras a mí. Entonces, eso es lo que yo quiero vivir. Necesitamos, amados hermanos, volver a la esencia, al espíritu real de la palabra de Dios. Porque Jesús es la autoridad. Jesús muestra los testimonios que hablan que Él era el Mesías. Y necesitamos creer en Él. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro entendimiento. No nos cerremos en que así debe ser, o así no debe ser. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos el mensaje de Dios. Sigamos el consejo del Señor. Hagamos que nuestra fe se fundamente, amados hermanos, en la esencia de la palabra de Dios. En escuchar el corazón de Dios hablándonos a nosotros. Amén. Escuchemos la voz del reino de Dios. Porque muchas veces podemos ser eruditos en la palabra de Dios, pero no entendiendo, no creyendo esa palabra en nuestras vidas. Amén. Vivamos para el Señor. Vivamos por cada día nuestra vida como el Señor quiere que vivamos. Realmente no nos quedemos en la letra, porque la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Y el Señor quiere ayudarnos a que nosotros vivamos en el Espíritu para no vivir en los placeres y deseos de la carne. Dios quiere que vivamos alimentando y edificando nuestro espíritu, donde está nuestra fortaleza, donde somos más que vencedores, donde somos triunfadores. Confiemos en el Señor porque Él va a hacer su buena y perfecta voluntad. Amén. ¿En qué área de nuestras vidas, amados hermanos, necesitamos crecer en Dios? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos nosotros enfocarnos en los planes y propósitos que papá quiere que hagamos? Porque si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a vivir entendiendo claramente el mensaje de la palabra de Dios. No vivamos por vivir, sino vivamos para alabar y adorar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día.
Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias porque creemos, Señor, que tu palabra es la verdad. Cada día, Señor, podemos vivir confiados en ti, sabiendo que tu palabra, Señor, no simplemente es una letra, sino que tu palabra es verdad, que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra ha sido enviada a nosotros desde tu mismo corazón, Señor, para que nosotros podamos entenderte a ti, cómo tú ves a las personas, cómo tú ves cada situación, y que podamos vivir cada día de nuestras vidas confiando en ti, Señor. Gracias por este día precioso que tú nos das, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en ti. Ayúdanos a que cada día podamos vivir sabiendo y reconociendo de que Jesús tiene toda la autoridad, Señor. Y que en Cristo Jesús, Señor, sabemos, Padre, que hay muchos testimonios que nos demuestran que Él es el Cristo, que Él es el ungido. Y ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos vivir en base a esta verdad, levantando el nombre de Cristo en nuestras vidas diarias y regocijándonos en que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Gracias, Señor, porque ahora podemos vivir seguros, sabiendo de que en Él tenemos la victoria, en Él somos más que vencedores, en Él tenemos la vida eterna, esa vida que este mundo no lo puede ver, pero que gracias a nuestra fe en Jesucristo podemos verlo. Y te agradecemos por tu amor y cuidado. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.